Here is the motion picture record released by the United States Navy of the havoc wrought by the Japs' sneak sky and sea raid on Pearl Harbor, America's mid-Pacific naval bastion. Pearl Harbor, un ataque sorpresa. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Conocía con suficiente antelación el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, sobre el ataque que infligiría la Armada Imperial japonesa a la base naval de Pearl Harbor. Ocultaron deliberadamente los servicios de inteligencia estadounidenses los indicios y las alarmas que avisaban el bombardeo, de modo de convencer al Congreso y a la sociedad estadounidense de la necesidad de participar en la Segunda Guerra Mundial. Fueron capaces el gobierno y el alto mando militar norteamericano de sacrificar parte de su flota marítima y miles de hombres para convencer a la opinión pública de la necesidad de entrar en la guerra. Trataremos de descubrir las razones de esta teoría conspirativa en este episodio de Crónicas de Ares. Es preciso comenzar revisando el contexto bélico de lo que fue Pearl Harbor. Pearl Harbor fue, así se conoce, al ataque japonés realizado a la base naval de Estados Unidos, ubicada en Pearl Harbor, en las islas del Hawái, en pleno centro del Océano Pacífico. Este ataque se inició a las 7:48 de la mañana del día 7 de diciembre del año 1941. Era un domingo, muy temprano en la mañana, lo que esto significó posteriormente la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor fue una ofensiva militar catalogada en la historia como sorpresa, y aquí justamente vamos a tratar de revisar si realmente fue una sorpresa lo que ocurrió en Pearl Harbor. Esta ofensiva fue efectuada por la Armada Imperial japonesa y tenía como propósito neutralizar todo el poder de la flota de Estados Unidos en las aguas del Pacífico y de algún modo garantizar la esfera de influencia de Japón en el sureste asiático. Recuerden que cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, Japón se expandía por toda la zona sureste, sobre todo de Asia, y trataba de dominar las aguas del Pacífico, justamente ampliando su esfera de influencia, un país que necesitaba más territorio, necesitaba más riquezas minerales para justamente ampliar ese dominio sobre Asia. La base naval de Pearl Harbor fue bombardeada por 353 aeronaves japonesas. Había cazas de combate, bombarderos, torpederos. Todos estos despegaron desde 6 portaaviones, logrando un saldo final de 4 acorazados norteamericanos hundidos, 188 aviones destruidos, además de severos daños ocasionados a otros 4 acorazados, a 3 cruceros, a 3 destructores, un buque escuela y un barco minador. En total fallecieron 2.403 marineros y demás militares estadounidenses, y otros 1.178 resultaron heridos de diversa consideración. Este fue el motivo, este ataque, para que un día después, el día 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos le declarara la guerra a Japón y a las potencias del eje, consecuentemente Alemania e Italia. Justamente la Alemania nazi y la Italia fascista declararon también la guerra a Estados Unidos el día 11 de diciembre como respuesta a las operaciones que pusiera en marcha en contra de la potencia asiática del eje, Japón, con lo que la guerra, a partir de justamente de diciembre del año 1941, comenzó a considerarse una guerra mundial. Ahora bien, ¿cuáles pudieran ser las causas que motivaron a Estados Unidos a provocar a Japón a realizar este bombardeo? Pues existe un contexto que vamos a desmenuzar justamente con muchos aspectos que pueden llevarnos a esa conclusión. En la década de 1930, justamente recuerden que a finales de esa década, en 1939, es que Alemania invade Polonia y se inicia ese conflicto bélico que luego sería conocido como la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en esa década, en la década de 1930, la gente en Estados Unidos luchaba
es bajo esa pesada carga que era la conocida Gran Depresión, esa caída económica de los precios de los mercados bursátiles que arrastró una enorme crisis económica en Estados Unidos y el resto del mundo en los años 30. Justamente el presidente era Franklin Roosevelt, quien alcanzó algunos movimientos y acuerdos que llevaron de alguna manera algún alivio a la población de Estados Unidos a través de la creación de la Seguridad Social y la Comisión de Bolsa y Valores. Sin embargo, los espacios laborales seguían siendo escasos, había poca oferta de trabajo y la fabricación, o en este caso la producción, era más bien pésimo. Con el comienzo de una nueva guerra, en este caso en Europa, la gente, el pueblo estadounidense, no estaba muy interesado en inmiscuirse en una guerra, primero que no era la de ellos. Recordemos que una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue una enorme mortandad de ciudadanos estadounidenses que fueron a la guerra en un conflicto que ellos entendían que no les pertenecía. Y así que luego de la Primera Guerra Mundial había un rechazo tremendo por las guerras, por los conflictos bélicos en Estados Unidos. A través de la aprobación de las leyes de neutralidad, esto fue en el año 1935 y sus enmiendas realizadas en los siguientes años, 36 y 37, las cuales fueron promovidas por un senador republicano que era pro-aislacionista, Arthur Vanderberg. Con estas leyes de neutralidad se establecieron restricciones a las empresas y a las personas naturales de Estados Unidos que asistieran o apoyaran, ayudaran de alguna forma a los países en guerra o los países beligerantes, prohibiendo incluso que estos ciudadanos estadounidenses se trasladaran en buques, en barcos de países en guerra. Los norteamericanos se negaban, como ya decíamos, a vivir de nuevo los horrores de la Primera Guerra Mundial. Una guerra que, como ya decíamos, ellos consideraban que era ajena. Sin embargo, mientras el aislacionismo estaba triunfando en el Congreso y en medio de la opinión pública, el presidente Roosevelt ordenó, curiosamente, un aumento en la producción de buques y submarinos. Esto como una iniciativa militar de manera defensiva, en caso de que fueran necesarios para bloquear a Japón. Mientras Roosevelt predicaba la paz en el mundo, el aislacionismo, sus acciones comenzaron a denotar que deseaba reconducir esa crisis económica producida por la Gran Depresión, involucrando a su país en la guerra. Como se suele decir justamente en la teoría económica, la guerra es buena para los negocios porque estimula la producción justamente de armas, de todos los elementos necesarios para una guerra. Esta teoría, la que indica que a más producción mejora la economía, pudiera ser uno de los motivos para que Roosevelt estuviera interesado en que Estados Unidos ingresara a la Segunda Guerra Mundial. Todo cambió con el comienzo de la guerra en Europa. En septiembre del año 1940, ya justamente un año de haber comenzado el conflicto bélico, el presidente Roosevelt firmó el Acuerdo de Destructores por Bases. Este acuerdo permitía al país entregar buques militares a Gran Bretaña a cambio del uso de bases controladas por ingleses en todo el mundo. Más tarde, ese mismo mes, Roosevelt aprobó la Ley de Capacitación y Servicio Selectivo, que era un proyecto de ley que básicamente lo que tenía por fin era armarse en tiempos de paz. Todos los hombres de entre 21 y 30 años debían inscribirse en las oficinas locales para prepararse en caso de una guerra. Se sabe que el 7 de noviembre del año 1941, un mes antes del ataque a Pearl Harbor, el gabinete de Roosevelt discutió la posibilidad sobre si era posible que Estados Unidos estuviera en condiciones de hacerle la guerra a Japón. El presidente Roosevelt preguntó cuál era el parecer de la opinión pública y Cordell Hull, quien era uno de los secretarios de Estado, contestó que los ciudadanos tenían poco conocimiento de lo que eran las relaciones exteriores de su país y que el Congreso solamente se decidiría
por una declaración de guerra después de muchos meses de discusión. Es decir, el tema se debatiría con un tiempo muy dilatado, y eso impediría a una intervención de Estados Unidos en la guerra de manera inmediata. De esta forma, Roosevelt se encontraba, al igual que ante una potencial intervención armada en Europa, atado de manos ante las barreras constitucionales de Estados Unidos. Por eso no podía tomar la ofensiva en la guerra, de tal modo que para entrar en la guerra era necesario que el adversario fuera el que tomara la iniciativa. Ahora bien, sobre si el hecho mismo de que si el gobierno de Roosevelt estaba enterado del ataque que iba a realizar Japón a Pearl Harbor, existen muchos datos interesantes por demás para tomar en cuenta. Uno, por ejemplo, los servicios de inteligencia de Australia, días antes del ataque, sorprendieron a un grupo de portaaviones de la flota japonesa en dirección a Hawái, por lo que enviaron a Washington, a la capital de Estados Unidos, la información de lo que había ocurrido. Sin embargo, al parecer, Roosevelt había ignorado, tomándola por un rumor de intereses políticos difundido por los republicanos. Esto es un tema político, netamente. Según se puede constar en varios archivos históricos, el día 6 de diciembre de 1941, un día antes del bombardeo a Pearl Harbor, Roosevelt recibió un mensaje interceptado por la Marina de los Estados Unidos, el cual había sido enviado desde Tokio a una de las embajadas japonesas en Washington. Este mensaje estaba cifrado en el código diplomático de alto nivel japonés. Una vez leído el mensaje, este declaraba la intención de Japón de poner fin a las relaciones con los Estados Unidos. A lo que Roosevelt habría interpretado que esto significaba una declaración de guerra de parte de Japón. Estos son elementos que se manejan, ocurrieron justo antes del ataque a Pearl Harbor. Ahora bien, el contenido de la transmisión, este mensaje cifrado que fue interceptado, un mensaje japonés, el contenido de esta transmisión fue conocido por los generales George Marshall y Leonard Yerow. También los almirantes Harold Stark y Richmond Kelly Turner, quienes ostentaban altos rangos militares en Estados Unidos y quienes eran los únicos autorizados para revelar este tipo de información confidencial a sus subordinados que se encontraban en los distintos escenarios de guerra o potenciales escenarios de guerra. Sin embargo, esta información tan importante de Japón nunca llegó a los oídos de los que necesitaban saberlo. Hablo del almirante Husband Kimmel, quien era el comandante en jefe de la flota de los Estados Unidos en el Pacífico, justamente en Pearl Harbor, y el teniente general Walter Short. Todos realmente sabían que en caso de que Japón atacara a la flota del Pacífico, el objetivo natural sería la base naval de Pearl Harbor. Justamente, al amanecer, luego de interceptar este mensaje el 6 de diciembre, el 7 de diciembre, pues ocurrió el ataque. Los japoneses atacaron Pearl Harbor, lo que parece no tener vicios de sorpresa. Kimmel y Short, quienes eran en este caso, los militares que estaban al mando de la flota en Pearl Harbor, no recibirían el mensaje descifrado que fue capturado de la declaración de guerra hasta por la mañana, justamente cuando el ataque ya había comenzado sobre Pearl Harbor. Los mandos americanos en Pearl Harbor también ocultaron o ignoraron muchas advertencias sobre un inminente ataque. Justo quizás la que más destacó, la más relevante, fue una transmisión diplomática que se interceptó en Pearl Harbor, enviada a través de un falso boletín meteorológico de una estación de radio de onda corta japonesa. Ese mensaje decía Higashi no kase ame, lo que significaba viento del este, lluvia. Los norteamericanos ya sabían que este era el código utilizado por los japoneses para referirse a la guerra con Estados Unidos y a un inminente ataque, pero los altos mandos del ejército negaron la existencia de este mensaje, aunque posteriormente sería recuperado. Ahora bien, existe un documento llamado el Memorando McCollum que compromete seriamente a Estados Unidos
como el país que provocó o estimuló que Japón iniciara la guerra. Este memorando fue desclasificado y publicado bajo la Ley de Libertad de Información para el año 1994, es decir, aproximadamente más de 50 años después del ataque a Pearl Harbor. Justamente en octubre de 1940, el teniente comandante Arthur McCollum entregó este documento, el memorándum, a los capitanes Walter Anderson y Dudley Knox, quienes eran dos de los consejeros militares de mayor confianza del presidente Roosevelt en la Oficina de Inteligencia Naval. El memorándum básicamente lo que contenía era una especie de receta para la guerra. Una idea de este documento es que era un desglose de la situación bélica que se vivía en ese momento en el mundo y una lista de 8 aspectos que Estados Unidos podría hacer si deseara provocar un ataque de Japón, para obtener así el apoyo de la opinión pública y unirse a la guerra. En el texto de este memorándum se podía leer: si con estos medios se pudiera inducir a Japón a cometer un acto de guerra abierta, mejor que mejor. Cité textualmente una parte del memorándum McCollum. Hoy es imposible saber si Roosevelt conocía o no de este memorándum. Pero lo que es cierto es que en muy poco tiempo parecía que Estados Unidos, bajo el mando de Roosevelt, parecía seguir los consejos de este memorándum al pie de la letra. Este documento establecía una serie de medidas que fueron específicamente diseñadas para provocar a Japón. Por ejemplo, decía este memorándum: no es creíble que en el estado actual de la opinión pública el gobierno de Estados Unidos no sea capaz de declarar la guerra contra Japón sin más preámbulos. Y es muy posible que una acción enérgica de nuestra parte lleve a los japoneses a modificar su actitud. Por lo tanto, se sugiere el siguiente curso de acción. Leo textualmente qué decía este memorándum: realizar un arreglo con Gran Bretaña para el uso de bases británicas en el Pacífico, particularmente en Singapur. Llevar a cabo un arreglo con Holanda para el uso de instalaciones básicas y la adquisición de suministros en las Indias Orientales holandesas. Tercer aspecto, dar toda la ayuda posible al gobierno chino de Chiang Kai-shek. Cuarto aspecto, enviar una división de cruceros pesados de largo alcance a Oriente, Filipinas o Singapur. Otro aspecto más, enviar 2 divisiones de submarinos al Oriente. Mantener la fortaleza principal de la flota de Estados Unidos ahora en el Pacífico en las cercanías de las islas hawaianas, lo que sería Pearl Harbor. Insistir en que los holandeses se nieguen a satisfacer las demandas japonesas de concesiones económicas indebidas, particularmente petróleo. Prohibir por completo el comercio de Estados Unidos con Japón en colaboración con un embargo similar impuesto por el Imperio Británico. Estas eran las 8 cosas, los 8 aspectos que este memorando establecía para provocar a Japón a declararle la guerra a Estados Unidos. Todas estas medidas fueron adoptadas paulatinamente por Estados Unidos. Sobre todo el tema del embargo petrolero a Japón. Japón recibía el 80% de su petróleo de Estados Unidos cuando se promulgó el embargo. Sin el combustible, el imperio japonés estaba prácticamente desesperado. La máquina de guerra nipona, sediente de petróleo para su expansión, los puso nerviosos, y la presencia de Estados Unidos en Filipinas parecía preparada para impedir que Japón obtuviera petróleo de otras fuentes, de otras zonas ubicadas justamente en el Pacífico. Además, ese mismo verano, Estados Unidos se comprometió a todo tipo de ayuda y asistencia sin guerra a las potencias aliadas, esto contraviniendo a las leyes de neutralidad. La flota del Pacífico se trasladó de San Diego a Pearl Harbor, tal y como lo recomendó el memorándum McCollum. El comandante, en este caso el comando de la flota del Pacífico, se ofreció al almirante Chester Nimitz, quien se negó, la rechazó y señaló que no quería convertirse en chivo expiatorio si llegaba a generar un ataque de parte de Japón. ¿Qué fue lo que pasó? Lo cierto es que no hay evidencia directa de que Roosevelt haya visto o actuado con respecto al memorándum McCollum, ni tampoco que haya influido en el Senado de Estados Unidos. Sin embargo, el almirante Husband Kimmel, el que asumió esa tarea
de llevar la flota naval de San Diego al Pacífico, a Pearl Harbor, en lugar de Chester Nimitz, fue quien recibió justamente esa asignación. En el año 1955 escribió una autobiografía en la que revelaba que Roosevelt tenía hambre de guerra, así lo calificó, y que su propia posición y carrera se sacrificaron. Kimmel, en ese libro, afirmó que había sido culpado de Pearl Harbor a pesar del hecho de que el presidente sabía exactamente lo que se venía. Recordaba en sus memorias Husband Kimmel. Lo cierto es que hoy, a casi 80 años del ataque japonés a Pearl Harbor, la mayoría de los historiadores coinciden que si bien Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y el alto mando militar norteamericano eran conscientes de la probabilidad de un ataque japonés, no hay todavía con exactitud conocimiento de que ellos sabían cuándo se produciría y dónde sería ese ataque. De tal manera que hasta el sol de hoy siguen siendo algunos elementos todavía considerados como mitos, leyendas, o que no tienen un asidero lo suficientemente fuerte como para comprometer a Roosevelt y a su gobierno en la provocación de generar la guerra a Japón. Esto es Crónicas de Ares. Soy Carlos Domínguez. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.